Le damos la más cordial bienvenida a este programa de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de la ciudad de Lima, en Perú. Lo dejamos con el pastor Guillermo de Lama. Bien, quiero pedirles que por favor me acompañen con la escritura al Evangelio según San Lucas. Vamos a hacer en esta oportunidad la segunda parte de la predicación de la separación bíblica. Vamos a continuar hablando un poco más del tema, meditando en ella, en esta doctrina que está enseñada en la palabra del Señor. Entonces vamos a abrir en Lucas capítulo 12 versículo 4. Es el pasaje que hemos comenzado a meditar desde hace 2 semanas. Dice la Escritura: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Como les decía, hace 2 semanas hemos comenzado una corta serie acerca de este tema que es bastante importante. Es una doctrina que está enseñada claramente en la Escritura, pero es rara vez obedecida por la iglesia evangélica. Hace 2 semanas, cuando comenzamos nosotros con este tema, hicimos una pregunta. ¿Qué dice la Biblia que debe hacer un creyente frente a quienes aprueban de una manera sutil o de una forma evidente posiciones liberales, mundanas, antinomianas y ecuménicas? ¿Dónde es que nosotros debemos buscar la respuesta a esta pregunta? Es lo que nosotros habíamos estado viendo y vimos pues que lamentablemente muchas personas que han hecho una profesión de fe buscan una respuesta en sus sentimientos, mas no en la palabra del Señor. Y aún esta doctrina de la separación bíblica es también bastante controversial, y yo pienso que es controversial por eso, porque se mezclan sentimientos que son confrontados por los principios de la Escritura, por los mandamientos de la palabra del Señor, y nosotros es allí donde debemos de encontrar la respuesta a las preguntas que podemos hacernos en cuanto a este tema. Y lo más triste es cuando nosotros observamos que no hay un deseo de obedecer al Señor en este tema, cuando hay una agenda personal. Cuando la obediencia al mandamiento va a traer como consecuencia una pérdida personal, una pérdida que podemos llamar egoísta en cierto sentido. Puedo perder fama, puedo perder amigos, puedo perder comunión con otros pastores con quienes pues me llevo bien, posiblemente, que son carismáticos, que podemos decir aman al Señor también de alguna forma. Obedecer este mandamiento que hemos visto la semana pasada en diferentes partes de la Escritura, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es lamentable cuando no se quiere obedecer, cuando hay una agenda personal o hay intereses egoístas. A veces este mandamiento no se obedece por desconocimiento, es diferente. Pero una vez que está enseñado, solamente queda algo: aplico el principio de Dios o continúo yo aplicando mi sentimentalismo, ¿no? En mis relaciones con otros que han hecho una profesión de fe. Nosotros también observamos que debemos hacer una diferencia entre las enseñanzas cuyo final puede llevar a un cristiano a descarriarse de la fe verdadera, que es contraria a la fe verdadera, separando esas enseñanzas de las que pueden resultar errores. Dijimos, por ejemplo, de un presbiteriano, ¿no? O sea, un presbiteriano no es un hereje por creer en el bautismo de infantes. Nosotros debemos considerarlo como un error, pero eso no necesariamente va a demandar que yo me separe eclesiásticamente o personalmente de un hermano o de una iglesia presbiteriana. Y yo les había mencionado, quizás, o no lo hice, no recuerdo, porque hace 2 semanas habíamos visto este tema, que por ejemplo el pastor Albert Martin es también solicitado por hermanos presbiterianos para que trate temas que tienen que ver con la fe cristiana, ¿no?
Igualmente conocemos también pastores bautistas que invitan pastores presbiterianos para que ellos puedan exponer algún determinado tema en sus iglesias. Nosotros estudiamos muchas veces de los puritanos también, y los puritanos sabemos que eran de 3 clases: eran presbiterianos, eran congregacionalistas y eran bautistas. Entonces aprendemos también de ellos, de las obras que ellos han escrito. Evidentemente observamos, creemos nosotros como bautistas que ellos han errado en cuanto a la teología del pacto, pero aún aprendemos de ellos, ¿no? Hombres que ya están muertos por lo general, que comenzaron bien su carrera cristiana y terminaron bien también esa carrera. Vimos que la diferencia estaba en un asunto moral. Hay enseñanzas que chocan con la moral, que llevan o conducen a un profesante en la fe a la desobediencia abierta al mandamiento de Dios, por ejemplo, ¿no? Y podemos llamar a esas primeras enseñanzas que son contrarias a la fe como una levadura herética que conduce a un cristianismo falso, y a las segundas como errores doctrinales. Y yo quisiera pues que leamos nuevamente el versículo que hemos leído, el sermón, al inicio de este sermón, en Lucas 12:4, que dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y aquí en este versículo vimos que a quienes se deben de temer son aquellos quienes con sus enseñanzas pueden conducir a las almas por el camino ancho que conduce a la perdición eterna. Vimos también que la Biblia llama a los tales como herejes. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Vimos también, hicimos una definición de lo que significa un hereje. Entendemos de que hay muchas definiciones. Esa vez lo vimos, hay muchos diccionarios bíblicos, teológicos, que describen lo que es la herejía. Quizás haciendo un resumen aplicable al tema de la separación, podemos decir que un hereje es una persona que abraza opiniones que son opuestas a la Iglesia de Cristo, relacionadas con el bienestar de las almas y que han sido sostenidas como una regla de fe durante muchos siglos. Es eso, ¿no? La herejía es ir en contra de la ortodoxia. Aquello que no es ortodoxo se considera como hereje. Y en ese sentido, un hereje es una persona que acepta o rechaza las enseñanzas bíblicas según su propio criterio. Él es, podemos decir, el colador, él es el cernidor de lo que debe ser aceptado y lo que no debe ser aceptado, independientemente de si estos principios han sido históricamente creídos y practicados por la Iglesia. Hemos visto que las enseñanzas de los herejes traen impiedad, traen libertinaje, traen desobediencia y también trae mundanalidad a la Iglesia. Ese es el contexto de que nosotros vemos la herejía dentro de la doctrina de lo que es la separación bíblica. Nos hicimos una pregunta: ¿debe un creyente separarse de aquellos maestros cuyas enseñanzas traen como consecuencia todo esto que hemos mencionado? Es allí, yo creo, donde nosotros entramos en conflicto, ¿no? Entramos en conflicto. De repente podemos tener amigos, hemos estado nosotros en iglesias, yo he estado en iglesias también, donde he conseguido amistad con personas, afinidad con ellos. Hemos orado juntos, hemos evangelizado juntos, pero llega un momento en que la enseñanza de ellos hace daño al evangelio. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Pues debo separarme de ellos, debo de avisarles a ellos el error en que se encuentran, que esa doctrina pervierte el evangelio verdadero que nunca ha sido enseñado ni practicado por la Iglesia durante siglos, y debo separarme. Hemos visto que la separación no significa que yo le deje de hablar, que yo le deje de saludar. Algunas personas han hecho una caricatura de la separación de tal manera que nos hace ver como personas ermitañas, que definitivamente nos separamos
de una forma demasiado drástica que hasta llegamos a ser maleducados. Eso no es así. La separación tampoco significa de que yo no ayude a la persona de la que yo me he separado y que puede estar atravesando problemas. La Escritura dice que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer al enemigo, al incrédulo. No, igual, si nosotros nos separamos de una persona y esa persona está en necesidad de algo que nosotros podemos darle, debemos ofrecerlo. Debemos saludarle cordialmente, pero una cosa distinta es la amistad, una cosa diferente es la comunión, ¿no? Comunión es seguir caminando junto con una persona a pesar de que sea pastor, sea hermano, esté trayendo las doctrinas que conducen a la iglesia de Cristo a la impiedad. Eso, cuando existe eso, debo separar, ¿no? Y nosotros hemos visto también de que en nuestros días, ¿no? Como nunca antes, creo, porque yo he estado revisando mucho en la historia, pero como nunca antes, ni siquiera cuando hubo un declive del neoevangelicalismo a mediados de los años 1900, se ha apelado tanto a la tolerancia. En este tiempo es donde más se apela a la tolerancia, ¿no? Hay una fuerte promoción para tolerar las corrientes doctrinales, sea cual sea, junto con las prácticas de los maestros de la Reforma moderna, aunque estas enseñanzas y prácticas rayen con herejías que nosotros podemos quizás identificar. Vivimos el tiempo en que ya no existen esos concilios, como habíamos conversado en la mañana, donde se traía arrio a un concilio y se le declaraba hereje. Ya no existe eso, ya no hay. Yo quisiera poner unos ejemplos, hay muchos, pero quiero poner dos. No sé si hemos escuchado alguna vez nosotros de lo que es la doctrina del teísmo abierto. ¿Alguna vez han escuchado la doctrina del teísmo abierto? La doctrina del teísmo abierto ha sido desarrollada por Hodges, me parece, en el Seminario Teológico de Dallas, ¿no? Esta doctrina del teísmo abierto se niega la omnisciencia perfecta de Dios con el afán de defender el libre albedrío. Pero nunca nadie condenó esta enseñanza como hereje, a pesar que se hizo un concilio. Si usted revisa en la historia de lo que es el Seminario Teológico de Dallas, se hizo un concilio para ver si es que estas enseñanzas eran o no herejías. El 80% de las personas, los pastores, los teólogos que habían acudido a esa reunión, declararon esto como no bíblico, el teísmo abierto. Y el 20% se quedó callado. Pero nunca dijeron, esto es una herejía. Nadie dijo eso. Otra doctrina de nuestros días es la doctrina de la visión federal de la fe. No sé si ustedes han escuchado esto. Esa es otra doctrina, ¿no? La cual es enseñada en muchos seminarios reformados de nuestros días y también es predicada desde muchos púlpitos reformados. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que enseña esto? Enseña que las obras deben ser añadidas a la justificación para alcanzar una justificación final. O sea, niega la sola fide, sino que el creyente todavía tiene que hacer obras para llegar a una justificación final, como más o menos creo que se llama así en español. Habla de una justificación final y para eso las obras cuentan. No, y usted no va a creer, ahí también vamos a encontrar predicadores reformados famosos que enseñan de esa forma. Hay un principio, las olas de la reforma, sola fide. Es un principio que fue un principio de bandera, podemos decir, en el siglo XVI. Sin embargo, nadie en nuestros días declara la visión federal como una herejía. Yo creo que el temor es pues precisamente hablar del nombre del famoso y decir, este famoso es un hereje porque ataca la sola fide. Hay temor. Porque cuando usted habla de esa manera, créame que se va a quedar solo. Ya nadie lo va a querer a usted porque está tocando a la vaca sagrada, está agarrando es como poner alcohol en la herida.
Está ofendiendo usted a las personas si es que dice hereje a ese pastor. Y nadie pues jamás va a excomulgar a los proponentes de dicha herejía porque están amparados por el escudo de las doctrinas de la gracia. Y el argumento es sensiblero allí también. Ellos dicen, yo he aprendido del pastor fulano de tal, entonces pues tengo que seguir con él hasta la muerte, aunque este pastor se desvíe horriblemente en lo que es la visión federal de la fe. Por eso, hermanos, más allá de aplicar los principios de la Escritura, aquí nosotros luchamos con emociones, luchamos con sentimientos. Cuando usted se planta en la Escritura y pone a un lado su corazón que le puede engañar, créame que usted va a poder percibir una reacción antagónica contra usted por simplemente dejar de apoyar un ministerio o por separarse de otro ministerio. Nosotros debemos preguntarnos, ¿cuánta herejía debemos tolerar de los reformados modernos? O sea, ¿cuánta herejía debemos nosotros tolerar? Por ejemplo, la evolución teísta, ¿no?, que niega los 6 días literales de la creación. ¿Es una herejía o no es una herejía? Por supuesto que es una herejía. ¿Cuánto más de eso debemos nosotros soportar como creyentes, como iglesia? Yo les aseguro que si esta persona, ¿no?, que propone esto fuese arminiano, hace rato hubiera sido condenado. Y si no hubiera sido famoso, si no perteneciera a esos movimientos paraeclesiásticos que nosotros conocemos, hace mucho rato esa persona hubiese sido declarada como un falso maestro. Pero está el escudo de las doctrinas de la gracia, está el escudo de esos movimientos grandes de los pastores famosos. Y las personas titubean, tienen miedo, saben que eso está mal, pero miran a su alrededor y dicen, si yo declaro lo que la Biblia dice de este maestro que está equivocado, todo el mundo se va a venir contra mí. Entonces es mejor quedarme callado, tener un silencio cómplice. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? Aún ese sistema de autoprotección, podemos decir, es sensiblera, porque no está de acuerdo a los principios de Dios, porque está en contra de lo que la Escritura enseña. Pero así vivimos. Recordemos también el comentario de John Gill acerca de las herejías. Las herejías son principios malos. Son malos principios y valores relacionados a la doctrina que desestabilizan los fundamentos del Evangelio y de la religión cristiana. Ellos son el producto de la propia invención del hombre y de su elección, sin tener ningún fundamento en la palabra de Dios. Y estos son llamados como las obras de la carne, porque brotan de una mente corrupta y carnal, y se propagan por medio de puntos de vista carnales, como el aplauso popular, ventajas mundanas y complacencia de los deseos de la carne. Hermanos, aún todavía en nuestros días se ha llegado a creer que exponer el error es faltar al amor y la tolerancia entre hermanos. Y nosotros vamos a hablar del amor en esta oportunidad. Pero también nos preguntamos, ¿quién puede haber traído este pensamiento dentro de la iglesia evangélica? ¿Quién puede haber traído la idea de que separarse es falta de amor? Bueno, ¿quién ha traído esa idea de que debemos de ser tolerantes con doctrinas que conducen a la impiedad, al libertinaje? Bueno, solamente el diablo, hermano. Solamente el diablo puede haber traído eso. Y yo quisiera que hablemos precisamente ahora en esta segunda oportunidad que vamos a tocar este tema del amor. ¿Es verdaderamente falta de amor aplicar la separación bíblica? ¿Es falta de amor? ¿Somos malos? ¿Dejamos de ser bondadosos porque nos separamos? Eso es lo que yo quisiera. ¿Puede decir alguien aquí que obedecer a Dios en la doctrina de la separación eclesiástica y personal es falta de amor? ¿Alguien puede decir eso? Es la obediencia a esa doctrina. Yo lo que quisiera, hermanos, es que aprendamos a ver a Dios por encima de las cabezas de los hombres. Yo les digo, tiene que ser así.
La obediencia al Señor tiene que ser por encima aún de nosotros mismos y de nuestro mismo parecer. Cuando leemos, ¿no? Y creo que lo dijimos también la semana pasada, de que el Señor no vino a traer paz, sino vino a traer espada, que iba a poner a padre contra hijo, a hermano contra hermana. Y nosotros decimos, wow, amén, gloria a Dios, pero cuando lo vivimos, cuando nos toca separarnos, cuando nos toca saborear esa parte por causa del Evangelio, es allí donde nosotros dudamos. Es muy bonito tenerlo en la mente. Es bastante, somos bíblicos, amén, decimos. Pero cuando nos toca vivir eso es donde nuestros sentimientos chocan y se golpean contra los principios de la Escritura. Y nos preguntamos, ¿a qué voy a obedecer? ¿A lo que mi cerebro dice que la palabra de Dios enseña o lo que mi corazón ama y desea? Ese es el conflicto. La mente con el corazón. Entonces, cuando hablamos de la separación secundaria, esos dos están chocando. La mente con el corazón. ¿Qué dice la mente? La mente dice, la palabra de Dios enseña, con el tal aún ni comáis. ¿Pero qué dice mi corazón? Mi corazón dice, ¿cómo me voy a separar de él? ¿Cómo? Si yo sé que enseña mal. Pero no, yo no creo que deba hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces comienza a luchar dentro de uno mismo ese conflicto. ¿Qué hago? ¿Obedezco lo que mi cabeza entiende que la palabra del Señor enseña? ¿O obedezco mi corazón que siente lástima, siente pena por esa persona? Porque a veces tenemos nosotros que llegar a ese punto. Va a dolernos en nuestro corazón separarnos, y créame que nos va a doler. Tener que decir, bueno, vamos a tener que terminar hasta aquí. Tú vas a tener que ir por tu camino y yo voy a tener que ir por el mío. Pero se tiene que hacer. Por eso es que yo les decía, tenemos que ver más allá de los seres humanos. Tiene que estar nuestra vista en el cielo. En el cielo. Por eso la pregunta es, ¿puede alguien decir que obedecer a Dios en el mandamiento de la separación bíblica es falta de amor? Si alguien dice sí, entonces estamos acusando a Dios, que Dios no es amor. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, y ese Dios de amor te dice, sepárate. Es conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios manda, mas os ruego que os apartéis de los que causan tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Eso está en Romanos 16, 17. ¿Hay falta de amor en este mandamiento? Es un mandamiento que hemos visto. ¿Hay falta de amor allí? Claro, nuestra mente va a decir no, pero nuestro corazón, ¿qué dice? Cuando Dios ordena que una persona fornicaria sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, está en 1 Corintios 5:5, ¿hay falta de amor en ese mandamiento? Si a nosotros en algún momento nos tocara hacer esto, cumplir esto, entregar a una persona a Satanás para la destrucción de la carne, ¿lo haríamos? ¿Obedeceríamos a Dios? ¿O pensaríamos, no, eso es falta de amor? Debe haber otra forma de arreglar este asunto. Cuando Dios establece que no nos juntemos ni comamos con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, 1 Corintios 5:11, ¿hay falta de amor de Dios en eso? Cuando Dios decreta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que hemos recibido de ellos, 2 de Tesalonicenses 3:6, ¿hay falta de amor en ese mandamiento? Hermanos, lamentablemente el diablo ha tenido victoria en hacerle creer tal vez a muchos que obedecer a Dios en el mandamiento de la separación bíblica y personal es falta de amor. Eso es una victoria del diablo. Para nosotros es muy fácil obedecer muchas cosas. Yo sé, nosotros somos obedientes en muchas cosas. Obedecemos a Dios, yo lo sé, en muchas cosas que aún, por ejemplo, en la ofrenda, yo veo hermanos que dan más allá de sus fuerzas. Obedecemos al Señor en cuanto a
a guardar el día del Señor. Nos esforzamos y lo hacemos con un corazón agradecido a Dios. No lo hacemos, obedecemos a Dios en el 4º mandamiento, obedecemos a Dios en el 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Lo hacemos, nos esforzamos porque sea así. Pero ¿qué pasa cuando llegamos aquí a este mandamiento? Porque es un mandamiento. Se nos hace difícil. A veces pensamos, no, pero debe haber otra manera de arreglar este asunto sin separarme. Pero si no nos separamos, ¿qué es lo que estamos? ¿En qué posición nos ponemos nosotros? Si procuramos buscar dar una salida distinta a la que Dios nos da para el problema espiritual en el que estamos nosotros viviendo, ¿en qué posición nos ponemos? Nos ponemos en una posición de desobediencia. Así claramente. Por eso es que el diablo, yo les digo, ha tenido victoria en esa parte de ahí, ¿no? La separación bíblica es una doctrina aborrecida, ¿no? Pero las personas lo practican. Ellos se separan de los que practican la separación bíblica. Es increíble. O sea, a las finales ellos mismos terminan haciendo las cosas que nosotros predicamos, pero por diferentes motivos. Sí, nosotros nos separamos porque obedecemos a Dios. En cambio, ellos se separan de nosotros por argumentos que nosotros usábamos cuando éramos niños. Acuérdese cuando era usted niño. Si tú no te juntas con él, yo tampoco me junto contigo. ¿Se acuerda usted cuando éramos niños y peleábamos así? Tú te estás juntando con él. No me junto contigo porque yo no me junto con el otro. Esa misma, podemos decir, esa misma manera de pensar se ha traído a la iglesia. Tú te has separado del pastor fulano de tal. Tú no estás de acuerdo con el pastor fulano de tal. Entonces yo me separo de ti. Que tú eres separatista. Pero a las finales se practica. Y ellos lo hacen no por obediencia a Dios, sino lo hacen por una cuestión de sentimientos, pasiones. Nosotros debemos hacerlo de acuerdo al principio de la Escritura. Yo le decía que esto es una victoria de Satanás, porque Satanás ha conseguido que la iglesia tenga comunión con aquellos quienes retienen y enseñan las doctrinas de los nicolaitas. Y acá estoy hablando yo de Apocalipsis. Sí, la falta de la separación bíblica, de la aplicación de esa doctrina, ha llevado a la iglesia a tener comunión con quienes son profesantes de la fe y retienen y enseñan las doctrinas de los nicolaitas, con quienes enseñan las doctrinas de Balaam, con quienes enseñan las doctrinas de Jezabel, con quienes promueven herejías, mundanalidades, liberalismo y ecumenismo. Sí, la iglesia está en comunión. Aunque las personas estén caminando por esos caminos, están en comunión, se dan la diestra en señal de conformidad y no se separan porque piensan que la separación es falta de amor. Esta es una unidad antibíblica. Es una unidad antibíblica que el diablo ha conseguido en el nombre del amor. Acuérdese, en el nombre del amor. ¿Pero amor a quién? ¿Amor a quién? No es amor a Dios, como vamos a ver. Es un amor sensiblero, nada más. Y hablando de amor, yo quisiera definir lo que es el amor. ¿Cómo define amor la palabra de Dios? Y es que en realidad nosotros no encontramos en la Biblia que la palabra de Dios nos diga en una de las epístolas, amores, Tenemos nosotros, podemos decir, bastante abundancia de preceptos que nos conducen a una idea de lo que es el amor según la Escritura. El pastor John Whitcomb ha escrito sobre este tema del amor y la separación, y yo quisiera tomar sus notas también para transmitirlas, comunicarles, compartirles a ustedes en este tema, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, dentro de un hogar cuando una madre y un padre manifiestan amor a su hijo rehusándose disciplinarlo? Hay muchos hogares que creen eso.
El hijo se porta mal y los padres dicen, no, yo lo quiero mucho a mi hijo, no lo voy a disciplinar. Y en el nombre del amor, ¿cómo crece ese muchacho? En el nombre del amor, ¿cómo crece esa niña? ¿Torcida o no? Torcida. Lo que resulta es que en el nombre del amor, tal niño, tal niña es destruida, como lo enseña, o destruido, como lo enseña el libro de Proverbios. Entonces, aplicar la disciplina no es falta de amor. Al contrario, es amor cuando nosotros seguimos los preceptos de Dios. Entonces, ¿cómo es que es definido el amor? El amor es hacer por una persona aquello que es lo mejor para él o para ella a la luz de la eternidad, sin importar el costo que pueda implicar. Hacer el bien para él o para ella a la luz de la eternidad, no a la luz de lo temporal, sino a la luz de la eternidad. Y aquí nosotros cuando vemos el amor de esa forma, tenemos que decir que la Biblia nos enseña que el amor obedece ¿qué? A la verdad. O sea, el amor no está separado de la verdad. El amor tiene que ir junto con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Debemos entender como la verdad a todo el conjunto de doctrinas y mandamientos dados por Dios en su palabra, interpretado y obedecido por la iglesia profesante evangélica a lo largo de su historia, y que ha sido recogido por los diferentes catecismos y confesiones ortodoxas. Un ejemplo quizás sea los 10 mandamientos. Si nosotros hablásemos de los 10 mandamientos, posiblemente tuviéramos una conversación de 5 minutos nada más. Pero si nos introducimos en los 10 mandamientos, mandamiento por mandamiento, vamos a encontrarnos con que Thomas Watson escribió una obra, un tomo completo de los 10 mandamientos, que nos vamos a demorar días en leerlo. Y es que los 10 mandamientos son un resumen de otros pecados que deben de ser evitados de una manera positiva o de una manera negativa. ¿Se da cuenta? Y esa es la verdad. La verdad debe ser aquella que ha sido creída por la iglesia evangélica y practicada por la iglesia evangélica durante muchos siglos. Por eso es que yo recuerdo haberles dicho de que el movimiento actual lo que está buscando es destruir las confesiones y destruir los catecismos que durante siglos han sido sostenidos por la iglesia. Y por otro lado, por eso es que nosotros vemos de que hay artículos también que se levantan en favor del confesionalismo. Pero este movimiento neorreformado lo que quiere hacer es precisamente traer una nueva reforma desligada de los catecismos y confesiones antiguas. Por eso es que ellos buscan destruir la confesión de Westminster, destruir la confesión bautista de fe, destruir los catecismos mayor y menor de Westminster, destruir los catecismos bautistas. ¿Para qué? Para tener el terreno libre para poner ellos sus nuevas reformas, sus nuevos pensamientos, sus nuevas creencias y sus nuevas prácticas. Esa es la verdad que quiere ser destruida. Se quiere quitar la verdad sostenida por la iglesia durante muchos siglos para traer una nueva verdad. Y créanme que lo están logrando. Yo digo, Satanás es pero tremendo. Es muy hábil. Se necesita mucho discernimiento para ver cómo es que se está moviendo. Y si una persona no está ejercitada en el discernimiento de lo que es santo, de lo que es profano, de aquello que es el espíritu de la interpretación de la escritura, créame que va a terminar cayendo y siendo arrastrado también por tantos miles de personas que aplauden esta nueva reforma. Entonces la verdad es esa. No hay una verdad que tengamos que reinterpretar. Y el amor obedece la verdad. Y eso está en la Biblia, en Juan 14, si abrimos, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará,
Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Yo creo que está claro. La relación que hay entre el amor y la verdad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando Dios manda, mas os ruego que os apartéis de los que causan tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cómo demostramos amor por Dios? ¿Demostramos que lo amamos por medio de la obediencia a lo que Él ordena? ¿O decimos, no, yo no te voy a obedecer en esta parte? ¿Cómo se demuestra a Dios el amor cuando vemos un mandamiento así? Por eso es que yo les decía, es más fácil quizás obedecer otros mandamientos, otros principios, que el mandamiento de la separación bíblica. Cuando Dios ordena que una persona fornicaria sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, ¿obedecemos a Dios como muestra de amor incondicionalmente? ¿O hay una obediencia condicional o no hay obediencia? Porque es mandamiento de Dios. Esto está en forma de una orden. Y si nosotros no obedecemos, estamos demostrando que le amamos. Por eso es que el amor obedece la verdad. Pero es difícil demostrarle amor a Cristo porque uno ama más a los hombres. Yo recuerdo mucho ese pasaje de Pedro cuando dice, a quien amáis sin haberle visto. Qué tremendo versículo, hermanos. ¿Cómo puede un hombre amar a alguien que no vio? Lo normal es que yo ame a quien yo veo, ¿no? Ojos que no ven, dice ese dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, pero yo no le veo al Señor y le amo. Es que no hablamos de estos ojos. No hablamos de estos ojos. Hablamos de los ojos de la fe. Y los ojos de la fe deben de poner al amor al Señor por encima de lo que estos ojos carnales pueden ver. Por encima de lo que mi corazón puede sentir por alguien que yo veo. El amor a Dios es primero. Cuando Dios establece que no nos juntemos ni comamos con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, ¿obedecemos este mandamiento? Hermanos, esas son las personas que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Vamos a tener comunión con ellos? ¿Sí? ¿Vamos a tener comunión? No. Aunque le amemos, aunque lo hayamos podido tener durante algún tiempo y esté desfiándose de la fe, es verdad, tenemos que procurar traerlo, ganarlo, pero cuando no se puede, tenemos que aplicar la disciplina eclesiástica y tenemos que decirle, por favor, retírese. Búsquese una iglesia que crea como usted cree y practique lo que usted practica. Cuando Dios decreta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, como dice 2 de Tesalonicenses 3:6, ¿amamos a Dios y le obedecemos? ¿O no le amamos? Hermanos, la obediencia es lo que manda si le amo o no le amo. Es la obediencia. Con las palabras podemos decir muchas cosas. No, sí, yo le amo al Señor, pero no le voy a obedecer en esto. ¿Qué amor es ese? El amor obedece la verdad. Y la verdad nos dice que debemos separarnos. Lamentablemente son muchos quienes creen que pueden amarse a Dios aún en medio de la desobediencia a su mandamiento. Eso es otra mentira del diablo. No hay amor ahí, no puede haber amor. Quizás las personas pueden decir, esa persona es dura, es fría. No somos duros ni fríos, sino que afirmamos nuestro rostro, así como el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Nosotros afirmamos nuestro rostro y obedecemos en cuanto a la separación también. Y a veces es con el dolor del corazón, yo se los digo también, porque yo he sentido y he experimentado eso mismo. Tener que separarme me rompió el corazón, pero tenía que hacerlo.
El amor. El amor enseña la verdad también. Ese es otro punto que debemos de ver. No solamente el amor obedece la verdad, sino que el amor enseña la verdad. Y sin embargo, se ha llegado a creer que en el nombre del amor algunas verdades de la palabra de Dios deben ser redefinidas, deben de ser matizadas con un toque de modernidad para que la palabra de Dios no sea gravosa. ¿Y qué se ha conseguido con ello, hermanos? ¿Qué se ha conseguido con esta nueva visión de la contextualización del Evangelio, así se llama? ¿Qué se ha conseguido? ¿Se ha conseguido una iglesia más pura? ¿Hemos conseguido una iglesia más santa? ¿Se ha conseguido una iglesia más obediente? Pues mentira, no se ha conseguido eso. Lo que se ha conseguido por medio de ello es simplemente convertir a la iglesia igual que el mundo. Esa es la contextualización del Evangelio, los matices modernos que se están trayendo a la iglesia. Es algo bien curioso, porque Satanás nunca, hermanos, y eso sí, si algún día el Señor por su gracia le llama al ministerio, yo le voy a dar a usted un tip, un consejo. Satanás nunca entra de lleno, y se lo voy a contar por medio de una historia. Dice que había un hombre que estaba caminando por el desierto y ya se había venido la noche y comenzaba a hacer frío. Entonces este hombre arma su tienda y él se mete dentro de su tienda con un poco de fuego, y de repente su camello mete su hocico para adentro de la tienda, y el camello le dice: afuera hace mucho frío, por favor deja que mi nariz se quede aquí adentro para poder respirar este aire caliente. Y el hombre de la tienda le dice: está bien, mete tu hocico nomás por aquí para que respires aire caliente, y se fue a dormir. Cuando de repente el hombre sentía que estaba apretado en su tienda y abre los ojos y el camello se había metido todito. Satanás es igual. Satanás nunca va a venir por ahí, le va a cambiar esto de acá, se lo va a pintar todo de un momento, así tipo concierto mundano. No. El diablo poquito por poquito va a entrar y le va a hablar en su corazón, le va a hablar a usted como le habló a Eva: ¿con que Dios te ha dicho que no ames al mundo? Mentira, ámale. Esa es la estrategia del diablo. Si algún día usted va a estar en el ministerio, va a necesitar tener todo su discernimiento en oídos y en vista para poder detectar eso. Y usted como pastor va a tener que proteger al rebaño. Y en lo que usted hace por proteger a su rebaño, créame, se va a ganar la maldición de mucha gente, aún de profesantes cristianos. Pero ¿qué se ha conseguido con todo esto de la modernidad? Lo que se ha conseguido es que ahora la santidad, por ejemplo, tiene un nuevo concepto y una nueva definición, de tal forma que los santos de nuestros días llevan un estilo de vida distinto a los hermanos evangélicos del pasado. Vivimos distinto a cómo vivían ellos. Y yo no estoy hablando de ponerme sombreros negros y ese tipo de vestimenta, no, yo estoy hablando de moral. La moralidad de antes es distinta a la moralidad de hoy. Los santos de hoy, por ejemplo, son más amigables con el alcohol. Son más apegados con el mundo y su música. Son más condescendientes con las fiestas paganas. El creyente de nuestros días tiene una forma de obediencia distinta a la obediencia que tenían los creyentes hace décadas atrás. No hace mucho. No hace más de 100 años. Hoy día vivimos un evangelio distinto. Que usted publique una foto de un hermano reformado en un concierto de Andy Montañez con una lata de cerveza en la mano y su cigarro en la otra, hace 100 años, ¿saben qué? Era impensable. Y si se publicaba, la iglesia se levantaba y lo expulsaba a tal persona. Hoy día no es así. Hoy día usted va a escuchar que la gran mayoría le gusta eso. Y los pocos que protestan contra esa clase de cristianismo son vistos como fariseos, legalistas, sectas. Ha cambiado todo.
¿Cómo se ha llegado a este punto en el que nosotros estamos viviendo? Es que la respuesta está en que los ministros y los predicadores enseñan una nueva forma de verdad. Enseñan una nueva forma de verdad. Claro, cuando uno no tiene una brújula, le pueden estar diciendo el norte está para allá y tú vas para allá. Pero cuando uno tiene una brújula y yo sé que el norte está para este lado y me dicen el norte está para allá, le digo, no, mira, mi brújula dice que no. Yo no voy a ir por ahí, por donde tú me dices, el norte es para allá, yo voy a ir para allá. ¿Y cuál es esa brújula? Es la Escritura, pero interpretada como la iglesia siempre lo ha interpretado antes. Si no, imagínense. Juan capítulo 21, y aquí vamos a ver cómo es que el amor enseña la verdad. Juan capítulo 21, voy a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y la pregunta aquí es: ¿cómo es que tenía que demostrar Pedro que amaba al Señor? ¿Por palabras? Señor, yo te amo. ¿Cómo Pedro tenía que demostrarle a Cristo que verdaderamente le amaba? Alimentando las ovejas. ¿Qué es alimentar la oveja? Es darle pasto, es darle comida. Por eso el amor enseña la verdad. El amor alimenta al pueblo de Dios con la verdad, y hemos dicho que es la verdad. Pedro debía apacentar y pastorear los corderos del Señor, alimentándolo por medio de las enseñanzas, de enseñarle a ellos lo que Cristo había enseñado. Pedro no tenía que inventar enseñanzas nuevas. Pedro no se inventó sus propias doctrinas, tampoco trató de pulir las doctrinas del Señor. No, esto suena mejor así. Pedro tampoco quiso acomodar las doctrinas a la realidad en que él estaba viviendo. Bueno, el Señor enseñó esto hace 50 años, los tiempos han cambiado, ahora yo voy a enseñar más modernizado. Jamás hizo eso Pedro, jamás lo hizo. El amor enseña la verdad. ¿Vemos eso hoy día nosotros en la iglesia? ¿O vemos un mensaje recortado, un mensaje maquillado, un mensaje que lleva a los oyentes a la impiedad, a la injusticia, a la sombra, en lugar de llevar a la luz? El amor enseña la verdad. El amor no deja nada afuera tampoco. ¿Por qué decimos que el amor no deja nada afuera? Hay dos ejemplos acá. Cuando decimos el amor no deja nada afuera, no deja nada afuera de la enseñanza. No se queda sin enseñarle algo a la oveja. Ya vimos que la manera en que tenemos que demostrar amor a Dios es enseñando la verdad. Pero, ¿qué verdad? ¿El 80% de la verdad? ¿Esta verdad que me conviene? ¿Ah? ¿Qué verdad? No, el amor no deja fuera nada de la verdad. El amor enseña toda la verdad. Toda la verdad. Dos ejemplos dijimos. Hechos 20, 26 al 27 dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el mismo Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 4, 16: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, Pablo no se guardaba nada. Pablo no era alguien que caminaba así discretamente, midiendo sus pasos. Pablo no era el que decía: ay, si enseño esto a la iglesia, el próximo domingo nadie viene.
Pablo no era el que decía, ay, si voy a enseñar esto de la adoración, los líderes se van a levantar y me van a quitar de pastor. No. Pablo enseñaba la Escritura sin importar cuál sea el costo. Él no caminaba midiendo lo que iba a enseñar o lo que no iba a enseñar. Pablo no decía, ay, si enseño la separación bíblica, de repente ellos ya no van a quererme más. No, a Pablo no le importaba el amor de la congregación a costa de la verdad, porque eso no es amor. Entonces, el amor no deja afuera. Y es verdad, la verdad divide. Esa verdad confesional divide. Por eso es que quieren eliminarlas, como yo les digo, y van a ver que es así. Porque la verdad divide, la verdad crea enemistades. La verdad crea enemistades. Pero ¿a quiénes divide? La verdad, ¿a quiénes divide y a quiénes junta? Esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos. ¿Divide a los corderos del Señor? ¿Usted cree que la verdad va a dividir a los corderos de Dios? ¿Ustedes creen que la verdad va a causar enemistad dentro del rebaño de Cristo? ¿A quiénes divide? Esa verdad antigua que fue creída por la iglesia durante siglos. Es una respuesta que tiene que hacerse usted. Y es evidente. Lo que el amor no deja nada fuera es porque el creyente, el pastor, el predicador, debe hablar todo el consejo de Dios, aunque se levanten muchos enemigos en el camino. Y ese es el precio, hermanos. Ese es el precio. La verdad, y escuche bien, la verdad no puede ser perpetuada, o sea, no puede seguir existiendo cuando existe un espíritu de transar con ella. ¿Transar con ella para qué? Para ganar la amistad con el hombre y con el mundo. Pues claro. Si yo necesito sacrificar la verdad sostenida por la iglesia por una ambición personal, ¿qué estoy haciendo con esa verdad? Ya no va a ser perpetua. Se va a acabar aquí donde yo estoy transando por ganarme el favor, por ser el pastor popular, por ser el pastor que tiene más likes en la red social, por ser el pastor más carismático de todos, por estar juntándome con los que se juntan con los ecuménicos. No, me van a querer todo el mundo. ¿Pero a costa de qué? De transar la verdad, de que esa verdad se acabe en este púlpito y comience una verdad falsa, una mentira, para llevar a las ovejas a cualquier camino, menos en el camino de la verdad. Es eso. Cuando hay un espíritu de transar con ellas para ganar la amistad del hombre y para ganar la amistad con el mundo. Es triste decirlo, pero en nuestros días la unidad no se hace sobre Cristo y su palabra. No, ahí no se hace la verdad. La unidad no existe allí. Se hace basada en los hombres, se hace basada en los sentimientos, no se hace basada en la verdad. Nos unimos en base a los predicadores famosos, como ya lo dije. Nos unimos en la armonía del grupo, nos unimos en la tolerancia. Está bien, yo me junto contigo, pero tú no me critiques a mí, pues. Yo quiero adorar así, tú si quieres adóralo así. Pues no me critiques. ¿Quieres juntarte conmigo? Sí quiero. Está bien, yo creo en el cristiano carnal, tú no crees en el cristiano carnal. Juntémonos, pero no me critiques, no me digas nada, no me digas que estoy equivocado. Tolérame y yo te voy a tolerar a ti cuando tú no crees en el cristiano carnal. ¿Quieres juntarte conmigo? Sí, sí quiero juntarme contigo. Tú guardas el día del Señor, yo no guardo el día del Señor. No hablemos de ese tema. Convivamos en paz. La verdad divide. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Transo la verdad. Transo la verdad. Muere, la verdad muere en este púlpito una vez que yo me vuelvo tolerante. Porque yo ya no voy a explicarles a ustedes todo el consejo de Dios. Nosotros vivimos en los días en que la agenda privada es más importante que la agenda divina, donde los intereses personales están por encima de los intereses de Dios, donde la ganancia egoísta es mayor que la ganancia de las almas.
Sí. Hay púlpitos donde al pastor no le interesa si ustedes crecen en santidad o crecen a la imagen de Dios. Ellos son los que tienen que crecer. Tienen que crecer en sus finanzas, tienen que crecer en sus famas, tienen que crecer en la palestra, tienen que estar allí sin importar el daño espiritual que le hace a la congregación. El amor no hace eso. El amor bíblico verdadero no hace eso. Así como en algún momento escuchamos de creyentes uniéndose con incrédulos en el matrimonio. Usted alguna vez debe haber escuchado de estos creyentes, ¿no? Ellos dicen, no, yo me voy a casar con esta persona incrédula, yo le voy a convertir, vas a ver. Yo le voy a hacer creyente, yo me voy a casar, es incrédulo, es verdad, pero dame un año, vas a ver cómo en un año yo lo convierto. Así también la iglesia ha hecho lo mismo. La iglesia ha aceptado en su membresía personas incrédulas y creen que la iglesia los va a convertir en creyentes. En el nombre del amor. No podemos dejar. ¿Dónde se va a ir, pobrecito? ¿Cómo lo vamos a expulsar? ¿A dónde se va a ir? ¿A qué iglesia lo puede recibir? Hay que dejarlo aquí adentro con nosotros, haciendo el daño espiritual a las ovejas que está haciéndole el daño, antes que expulsarlo de aquí. Esa actitud sensiblera es lo que hace daño a la iglesia. Pero cuando el pastor se para firmemente y dice, no, tal persona hace daño, es la levadura que va a leudar toda la masa, debe de irse. Así lo dice la Biblia. Malo, tirano, secta. Es tremendo. Es tremendo. Dios debe llamar hombres en estos días que le obedezcan aún en este principio, principalmente de la separación. Y enseñar a la congregación también a separarse. Es mentira. Así como es mentira cuando esa persona dice yo me voy a casar y lo voy a hacer creyente, es mentira que yo voy a recibir acá incrédulos en la membresía y que de aquí a un año los vamos a ver bien santitos. No, hermanos. Esas personas una vez que entran acá va a hacer daño, va a pelear contra lo que nosotros creemos, va a pelear contra nosotros mismos y va a levantar divisiones aquí en la iglesia. Es mejor tenerlos fuera. Y de esa manera, pues, cuando la iglesia ha aceptado la membresía del no regenerado dentro de la congregación, ha introducido la levadura del pecado. Ha introducido la levadura de la mundanalidad. Ha introducido la levadura del libertinaje en el nombre del amor. Ese no es un amor bíblico. ¿Cómo puede el amor causar daño a una congregación? De la misma forma termina pues toda la masa leudada. Este tema del amor, hermanos, debemos de tenerlo claro cada uno de nosotros. Debemos de conocer verdaderamente qué es amor. Y créanme que así como es falta de amor dejar de disciplinar a nuestros hijos, así como esa falta de disciplina en el nombre del amor los va a destruir, como dice la Escritura, créanme que si una iglesia no se separa de otra iglesia, y si un hermano no se separa de otro hermano, como la Escritura nos enseña, en el nombre del amor al Señor, en el nombre del amor a su verdad, la iglesia local y la iglesia en general va a tener pérdida. Va a tener pérdida. No debemos de ver nosotros la separación como algo dañino. Al contrario. Así como nosotros la manzana que está podrida la quitamos del resto para que no se malogre el resto de nuestra cesta de frutas, así también, hermanos, ese mismo es el principio aquí. No es falta de amor. Al contrario, es una muestra de amor a Cristo por medio de la obediencia a los mandamientos de separación que Él nos trae. Es una forma de proteger la iglesia. Es una manera de protegernos nosotros mismos. Es una manera de proteger el evangelio y poder pasarlo. Siempre nosotros hablamos de pasar esta forma de verdad a nuestra siguiente generación. Y hemos
sentido preocupación en algún momento en cómo será esta iglesia local después que nosotros hayamos pasado a la presencia del Señor? ¿Enseñará la persona que viene aquí la misma verdad que enseñamos nosotros? ¿O caerá en el libertinaje y convertirá esta iglesia que ha sido plantada con amor al Señor en otra más que anda en la mundanalidad, en el libertinaje, y que es la causa de vergüenza para el Evangelio de Cristo? Que no sea así, hermanos. Debemos de enseñar a esta generación de jóvenes que la separación bíblica es fundamental para preservar la causa de Cristo aquí en la tierra. La próxima semana vamos a seguir viendo un poco más la parte final acerca del amor. Un poco más vamos a hablar, ya no vamos a tener una introducción tan larga, pero también vamos a ver el tema de la separación secundaria. Vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida espiritual. Para mayor información de nuestro ministerio, nos puede escribir a bautistareformado@yahoo.com. Gracias.